Bueno, es hora de otra lección de la escuela sabática. ¿Estás disfrutando de las lecciones del libro del Éxodo? Yo sí, contienen profundas verdades espirituales. ¿Sabes? He estudiado estas lecciones sobre Israel y su cautiverio en Egipto, sobre su salida de Egipto y su viaje a la tierra prometida, y he leído Éxodo, por supuesto, en varias ocasiones. Pero al estudiar estas lecciones, hay verdades espirituales que son realmente extraordinarias, y disfruto estudiándolas y compartiéndolas con ustedes. A veces la gente me pregunta, ¿cómo estudias la lección de la escuela sabática? Bueno, lo que suelo hacer es estudiar toda la lección en 1 o 2 sesiones como máximo. Por eso me gusta estudiarla toda para captar la idea general de la lección. Algunas personas estudian día a día, pero yo estudio toda la lección. Puede que me lleve 1 hora y media o 2 horas estudiar la lección, escribir las respuestas, y luego volver a ella una segunda vez y repasarla día a día. Y luego suelo tomar algunas notas y las escribo al principio o al final de la lección. Y luego, el sábado por la mañana, repaso la lección, así que probablemente he repasado la lección 2 o 3 veces antes de que lleguemos al sábado por la mañana. El capítulo que estamos estudiando hoy es Éxodo 12 a 15, y el título está en la lección 6, a través del Mar Rojo. Así que oremos y luego estudiaremos la lección. Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de repasar la lección de la escuela sabática. Gracias por las perspectivas divinas que nos estás dando en esta lección. Oro para que, mientras estudiamos hoy, nos dé tu guía y seas nuestro Maestro en el nombre de Cristo. Amén. Éxodo 12 a 15 son algunos de los capítulos más magníficos de todo el Antiguo Testamento. Revelan las señales, las maravillas y las milagrosas obras redentoras de Dios. Y cuando los estudias, te dices a ti mismo, Dios, ¿por qué debería temer? ¿Por qué debería sentirme lleno de preocupación y ansiedad? Si tú eres el Dios todopoderoso y omnipotente de fuerza inagotable, si puedes abrir el Mar Rojo, si puedes guiar a los hijos de Israel a través de él, ciertamente puedes lidiar con los desafíos de mi vida. Éxodo 14 en 3 y 14, ese es nuestro versículo para memorizar en este momento. Éxodo 14, versículos 13 y 14. Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad quietos. Están a orillas del Mar Rojo. Mirad la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los volveréis a ver. Porque Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántas veces habéis estado en un conflicto y no habéis querido quedaros tranquilos, y entonces Jehová os lo recuerda, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos? En la lección de esta semana, vamos a estudiar sobre el Señor que luchó por Israel, el Señor que los redimió. Ahora bien, cuando la última plaga, la 10ª plaga, ya sabéis, la 10ª en la Biblia suele ser un símbolo de plenitud. Suele ser un símbolo del cumplimiento total del plan de Dios o de las promesas de Dios. Así que podéis verlo como el cumplimiento de las promesas de Dios, el cumplimiento del plan de Dios, la integridad de las obras de Dios. Los 10 mandamientos son un buen ejemplo. Esa es la integridad del plan de Dios. Él nos revela que es amoroso y justo. Los primeros 4 mandamientos revelan cómo es amar a Dios. Los últimos 6 mandamientos, cómo es amar a nuestro prójimo. La integridad del amor se revela en los 10 mandamientos. La integridad de los juicios perfectos de Dios se revela en las plagas. Así llegamos a la última plaga y al observarla, la matanza de los primogénitos, señalamos en nuestra última lección que Dios estaba juzgando a los dioses de Egipto. Estaba mostrando su necedad e impotencia. Isis, por ejemplo, la diosa de la fertilidad, y Equit, y los hombres, los dioses del parto. Y los primogénitos de Israel habían sido asesinados en Éxodo 1. Pero ahora Dios está mostrando que es más poderoso que todos los dioses de Egipto. Después de la matanza de los primogénitos, leemos en Éxodo 12, versículo 31 al versículo 36.
Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, y servid a Jehová, como habéis dicho. Get you forth from among my people. Both you and the children of Israel, go and serve the Lord as you've said. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, y bendecidme también a mí. Los egipcios apremiaban al pueblo para que los echaran de la tierra cuanto antes. Y decían, todos seremos hombres muertos. Dios le había dado al faraón todas las oportunidades para arrepentirse, pero el faraón se rebeló contra Dios una y otra vez. No era la intención de Dios que los primogénitos de los hijos de Egipto fueran asesinados. Pero tampoco era la intención de Dios que Israel sufriera en esclavitud. Y decenas de miles de israelitas murieron. Cientos de miles murieron en la esclavitud de Egipto. Dios había hecho una promesa. Iba a guiarlos a la tierra prometida. Aquí en la nota de nuestra lección, dice, ya saben, el faraón dice, bendíganme. Bendíganme cuando se vayan, pero váyanse de aquí, vayan o si no, los egipcios dicen que todos vamos a morir. Pero noten esta nota interesante. Segundo párrafo de la lección del domingo. ¿Por qué él, el rey de Egipto, un Dios en la tierra entre su pueblo, le pidió a Dios que lo bendijera? Parece como si finalmente se estuviera dando cuenta del poder del Dios hebreo y le gustaría beneficiarse de él. Sin embargo, ¿cómo puede Dios bendecirlo si está sumido en la rebelión, la terquedad y el orgullo? Claro, finalmente dio su consentimiento, pero no fue por sumisión a la voluntad de Yahvé. Fue más bien por derrota. No estaba arrepentido, como revelarán sus acciones posteriores. Simplemente quería detener la devastación que estaba destruyendo su reino. Claro, no estaba arrepentido porque envió a sus ejércitos tras ellos para destruirlos. ¿Cómo podemos pedirle a Dios que quien nos bendiga si en verdad estamos sumidos en la rebelión, la terquedad y el pecado? Algunas personas violan conscientemente la voluntad de Dios. Le dan la espalda a Dios a sabiendas y luego dicen, oh, Dios, bendíceme. Oh, Dios, bendíceme. No podemos recibir las bendiciones de Dios cuando vivimos en desobediencia manifiesta. Ahora bien, Dios hizo provisión para los israelitas para que no tuvieran que salir de Egipto con las manos vacías, sino con las cosas que necesitarían para su viaje. Habían trabajado para ellos. Habían trabajado para ellos. Los egipcios les debían esa labor. Así que pudieron salir de Egipto con las provisiones necesarias para su viaje. Al salir, consagraron a Dios a sus primogénitos. Encontramos esto en Éxodo, capítulo 13, versículo 2. Versículo 1, el Señor habla a Moisés, diciendo, santifícame todo primogénito. Todo lo que abre matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales, mío es. Y Moisés dijo a los hijos de Israel, al pueblo, recordad este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, porque con el poder de Jehová os ha sacado de este lugar. Así que la consagración de los primogénitos en Israel era una indicación de que Dios era el dueño de todo. Apartaban a sus primogénitos, los dedicaban a Dios. Ahora observa estos tres actos. Éxodo, capítulo 1, los primogénitos de Israel deben ser sacrificados según el faraón egipcio. Dios protege a muchos de ellos, pero muchos de ellos son asesinados. Luego, en Éxodo 12:13 del día, la Pascua, donde son sacrificados los primogénitos de Israel. Ahora bien, los primogénitos de los egipcios, mejor dicho, los primogénitos de los egipcios son sacrificados. Ahora bien, en Éxodo, capítulo 13, encontramos que los primogénitos son dedicados a Dios como símbolo de que todo Israel, y todo lo que tiene está dedicado a Dios. Recordad que el primogénito obtendría el derecho de nacimiento. Y aquí hay un símbolo de que todo lo que tenemos está dedicado a Dios. De hecho, en el Salmo 24, vayamos a este libro de los Salmos. En el Salmo 24 leemos esta preciosa e importante verdad de que todo lo que hemos dedicado a Dios, todo lo que tenemos es de Dios.
Salmo 24, versículo 1. Del Señor es la tierra y su plenitud, y los que en ella habitan. Porque Él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. Fíjense que del Señor es la tierra, y los que en ella habitan, y su plenitud. Así que la dedicación de los primogénitos por parte de Israel al salir de Egipto, fue una indicación de que todo lo que tenían, los tesoros que sacaron de Egipto, los rebaños que sacaron de Egipto, todas sus familias, todo lo que tenían era de Dios. ¿No sería una práctica asombrosa hoy en día que dediquemos a nuestros primogénitos a Dios? ¿Y no es eso lo que sucede cuando los llevamos al templo de Dios, la iglesia, y dedicamos a nuestros primogénitos? ¿No estamos diciendo que nuestros primogénitos pertenecen a Dios? Y en símbolo estamos diciendo que todo lo que tenemos pertenece a Dios, que somos administradores de las cosas buenas de Dios para nosotros. Vienen ahora al Mar Rojo. Y al llegar al Mar Rojo con la dedicación de sus primogénitos, tenemos también la idea de la salvación porque los hijos primogénitos se salvaron de la muerte porque estaban cubiertos por la sangre. Así que estamos cubiertos por la sangre de Cristo como los primogénitos en su reino nacidos del Espíritu. Pero ahora Israel llega al Mar Rojo. Y al llegar al Mar Rojo, encontramos en Éxodo capítulo 13 esa notable historia del cruce del Mar Rojo. Los soldados egipcios están detrás de ellos. Oyen los cascos de las fuerzas egipcias. Ven la luz del sol danzando sobre las espadas y lanzas reflejadas en la luz del sol del desierto egipcio. Las montañas están a un lado, el desierto al otro lado, los egipcios detrás de ellos, el Mar Rojo delante de ellos. Pero Dios, Éxodo capítulo 13. Aconteció que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Porque dijo Dios, no sea que por casualidad la gente se arrepiente cuando ve la guerra y regresa a Egipto. Mira lo que iba a pasar. Los filisteos eran un pueblo guerrero. Si Dios los hubiera guiado por ese camino, los filisteos los habrían atacado y destruido. Y mira, Israel era un pueblo nómada. Estaban saliendo de la esclavitud, habían sido esclavos de Egipto, no eran un pueblo de guerra, y si hubieran visto esa guerra y el derramamiento de sangre de su pueblo, es posible que hubieran querido regresar a Egipto. Así que tomaron un camino diferente. Versículo 18, pero Dios guió al pueblo por el camino del desierto hasta el Mar Rojo. Ahora bien, se llevaron los huesos de José con ellos porque José no quería morir en Egipto. Ya sabes, murió en Egipto y no quería que sus huesos quedaran allí. Es muy interesante. Hace un par de años, dirigí una visita a Egipto y nuestro arqueólogo Randy Yanker nos habló del lugar donde habían acampado los israelitas. ¿Y sabes que allí se descubrió una tumba real? Y esa tumba real, en que tenía una especie de estatua. Y esa estatua, la encontró el arqueólogo, tenía un manto de muchos colores. Y uno de los arqueólogos dijo que esta tumba real podría haber sido la tumba de José, y si no era la tumba de José, era de alguien que se parecía exactamente a José. Mira, pero José dijo, no quiero mis huesos, no quiero que mis huesos queden aquí en Egipto. Así que Moisés tomó sus huesos para que pudieran ser enterrados en la tierra prometida. Ellos, los hijos de Israel, fueron guiados por una columna de fuego de noche, la presencia de Dios, y una nube de día, que los protegía, la presencia de Dios. Cuando damos un paso de fe para seguir la voluntad de Dios, la presencia de Dios nos acompaña. Siguiendo las instrucciones de Moisés, los israelitas salieron de Egipto como un ejército bien organizado. Siguieron adelante. Moisés se llevó los huesos de José con él. La columna de nube y la columna de fuego eran señales visibles de la presencia de Dios. Pero aún así, el faraón dice, los derrocaré. Tomaré el ejército, los llevaré de vuelta. ¿Qué dice Dios en Éxodo capítulo 14?
Creo que estos son algunos de los versículos más asombrosos de toda la Biblia. Éxodo 2:13 de la tarde, nuestro versículo para memorizar. Moisés le dijo al pueblo, no teman. Quédense quietos, miren la salvación de Dios. El Señor peleará por ustedes. 4 cosas. No teman. Sean cuales sean las circunstancias en las que se encuentren a través de Cristo, no debemos tener miedo. Recuerden lo que dice en Isaías 41:10. Saben, hay un escritor que dijo que había 365 veces en la Biblia que dice, no teman. No teman, para cada día del año. Isaías 41 y el versículo 10 se han convertido en uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Dice, no temas. ¿Por qué no? Porque yo estoy contigo. Israel llega al Mar Rojo. Aparentemente no hay ningún lugar a donde ir. Y Dios dice, sí, oyes los cascos de los caballos egipcios y los ejércitos que vienen. Parece que va a haber una muerte segura, no hay a dónde ir, pero no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, no te confundas, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré. Sí, te ayudaré. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios te está diciendo a ti y a mí hoy, no temas. ¿Qué desafíos estás enfrentando? ¿Qué dificultades estás enfrentando? No temas. Dios dice, estoy contigo. No temas. No tengas miedo. Entonces Dios dice, quédate quieto. La palabra para quieto allí es firme. Sé firme en tu compromiso. Me gusta lo de debajo de las noticias. Quedarse quieto no significa solo dejar de murmurar y esperar grandes cosas de Dios, sino que significa confiar en Dios y esperar pacientemente su poderosa intervención. Así que, primero, no tengas miedo. Segundo, sé valiente. Mantente firme. Dios se moverá con poder para liberarte. En tercer lugar, verás la liberación que el Señor te traerá hoy. Para que nuestra fe crezca, es importante que reconozcamos el liderazgo y la salud de Dios, y que estemos agradecidos por estas promesas. Ver significa abrir los ojos, porque la incredulidad es ciega. Solo Dios puede darnos la victoria. Solo Dios puede darnos seguridad y salvación. Dios siempre nos cuida y nos provee lo que necesitamos. Entonces, primero, no tengas miedo cuando enfrentes desafíos o dificultades. Segundo, quédate quieto. Espera pacientemente a que Dios obre. Tercero, cree que Dios te liberará. Cuarto, el Señor peleará por ti. Esto indica lo que Dios hará. Él peleará personalmente por su pueblo. Llegaron al Mar Rojo y Dios abrió milagrosamente ese mar e Israel caminó a través de él. Y cuando los ejércitos del faraón pasaron, las aguas se estrellaron contra ellos, se ahogaron. Dios realmente luchó por su pueblo. Cuando las fuerzas del infierno intentan destruirte, cuando el poder del mal quiere mantenerte en esclavitud, debes saber que el Calvario es el símbolo de la liberación. El Calvario es el símbolo de la liberación de la esclavitud. Los israelitas atravesaron el Mar Rojo. Dios nos guía a través del pecado y las aguas del desafío y la dificultad hasta la cruz del Calvario. Y es allí, en la cruz, donde encontramos gracia, misericordia y perdón. Y cuando están del otro lado, comienzan a cantar. Y se llama el Cántico de Moisés. Se encuentra en Éxodo, capítulo 15, el Cántico de Moisés. Versículo 1, cantaron el Cántico de Moisés, los hijos de Israel, este cántico al Señor. Y cantaron este cántico al Señor, diciendo, cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, el caballo y el jinete. Ha sido arrojado al mar. Versículo 2, Éxodo 15. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios. Le prepararé una morada para el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Aquí el Dios Todopoderoso desciende milagrosamente y libera a Israel. En los últimos días de la historia, nosotros también cantaremos el Cántico de Moisés. Se encuentra en Apocalipsis, capítulo 15 del Apocalipsis.
El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Apocalipsis, capítulo 15, dice en los versículos 1 y 2, vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Israel fue librado de las plagas. Nosotros también seremos librados de las plagas, porque sobre ellos se ha consumado la ira de Dios. La ira de Dios es el juicio de Dios. Versículo 2. Vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, pruebas de fuego. Dios nos lleva a través de las pruebas. Llegamos al mar de vidrio, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre, se pararon sobre el mar de vidrio. Tendremos victoria. Israel tuvo victoria sobre las fuerzas egipcias por el poder de Dios. Tendremos victoria sobre el poder de la Iglesia y el Estado al unirse por medio del poder de Dios. En el versículo 3, cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. Así como Miam guió a los israelitas en el cántico de triunfo y victoria, así, de pie sobre el mar de vidrio, superando esas pruebas, ¿qué es el mar de vidrio? Refleja la gloria de Dios, el esplendor iridiscente de Dios. Nosotros estamos allí sobre el mar de vidrio, habiendo pasado por nuestra prueba, en medio de la gloria de Dios, y cantamos el cántico de Moisés, el cántico de triunfo, el cántico de victoria, el cántico de la lucha de Dios por nosotros y liberándonos de la esclavitud de este mundo. Un día quiero estar de pie sobre ese mar de cristal. Un día en una tierra llamada gloria, en un lugar llamado cielo, en un tiempo llamado eternidad, quiero cantar contigo el cántico de victoria, y estar allí con Jesús, cantando. Digno es el Cordero de recibir el poder, el honor y la gloria por siempre jamás. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque un día nosotros también podemos cantar el cántico de Moisés. Cantaremos la canción de la victoria algún día. Un día los poderes del mal serán destruidos y los poderes del cielo triunfarán. Manténnos fieles a ese día. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.